El título de esta predicación, hermano, ahora he dicho yo, la bendición de una promesa cumplida. Vamos a esperar que los niños bajen y que después Pero usted puede ir abriendo ya su Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta el 11, vamos a estar leyendo. Entonces dice el tema, como le digo, la bendición de una promesa cumplida. Ese es el tema de esta predicación de esta tarde. Y cuando usted lo tenga puede contestar con un amén. Y dice la palabra, la letra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y ellos decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Amado Dios, gracias te doy por el privilegio que nos regalas una vez más de poder predicar tu palabra. Asístenos, Señor, en esta tarde y que podamos sacar, Señor, unas buenas lecciones. Padre, es una Navidad, no estamos en la fecha, Señor, que conmemoran, el mundo conmemora el nacimiento de nuestro Salvador, aunque nosotros entendemos que no fue en esa fecha, Señor, pero nos unimos, ya que se celebra, Señor, celebramos ese regalo precioso que tú nos regalaste. Así que ayúdanos, Señor, a que no digamos otra Navidad más, sino que podamos extraer las lecciones que hay en ella. Puede sentarse, hermano y hermana. ¿Sabe, hermano? Siempre que vamos a predicar, yo no sé si le pasa a usted, pero siempre que vamos a predicar para Navidad, es Navidad, ya creo que todos sabemos lo que celebramos en Navidad, qué hablar para Navidad. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, Señor, ¿qué hablar en la Navidad? Y es ahí donde comenzamos a orar y le pedimos al Señor. Así es que yo voy a desarrollar 3 puntos: la promesa, el cumplimiento de la promesa y el beneficio de esa promesa para nuestras vidas. Entonces, no sé, hermano, ¿qué es lo que a usted lo pone alegre en este tiempo de celebraciones? ¿Qué es lo que usted, es lo que más le gusta para esta temporada? El frío, dice la hermana Nicole. Pero cuando decimos que celebramos Navidad, hermano, ¿qué es lo que, o no le alegra a usted que llegue Navidad? La familia, ese momento con el cual compartimos. Dicen que la Navidad es para los niños, hermano, no para los adultos. Porque los niños es que se alegran, dice, y los adultos a veces algunos que ya ni ponen ni el árbol, ya ni adornan, porque esas cosas son para niños, ya nosotros ya crecimos. Pero cada quien tiene, hermano, su manera de pensar, pero lo que sí veo de que una de las cosas en las cuales nosotros nos alegra, hermano, es ese momento en el cual nosotros convivimos. Y las alegrías casi siempre están, hermano, relacionadas a experiencias que nosotros hemos vivido. Pero hay personas que la fecha de Navidad o los días festivos están marcados a veces por malas experiencias, una pérdida de un ser querido,
un rompimiento de hogar, una pérdida de un trabajo, una enfermedad. Entonces, si a esa persona, hermanos, se le cayó el hogar en Navidad, creo que la fiesta esa está manchada con eso. Entonces, cuando se recuerda Navidad, usted puede recordar que no es tal vez para otros esa alegría, pero no para usted ni para mí. Pero para los que hemos pasado buenos momentos, hermano, que no está marcada por unas malas experiencias, uno se alegra. Hoy que yo regreso al país, hermano, estoy pensando, digo, regreso al país y tengo el privilegio de estar predicando para esa temporada, ver a mis hermanos, ver a mi mamá. Es un momento en que usted recuerda de niño, y entonces los momentos en que yo viví son momentos de gozo. Entonces hoy tener la oportunidad de regresar al país me ayuda. Entonces, pero también decimos de que si nosotros tenemos una buena experiencia, hermano, en Navidad, la Navidad, hermano, tiene un buen sentido. Entonces, como la predicación es, hermano, la bendición del cumplimiento de una promesa, yo voy a comenzar a desarrollar el primer punto, y que dice que es acerca de la promesa. Y para que usted esté un poco al tanto, yo voy a leer Juan. Porque todo esto, hermano, para enseñarte algo, para que usted y yo nos pongamos como a entender un poco de lo que es Navidad, que Navidad es nacimiento. Entonces dice que Juan, el capítulo 1, el versículo 1 al 3, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Juan está describiendo, hermano, algo en el principio. Cuando usted lee la palabra en el principio, ¿qué usted se le imagina? Cuando dice, Juan está diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Juan está diciendo, nos está llevando el evangelista, dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios. Juan está viendo, hermanos, dos personas de la Trinidad, y enseña de que el Verbo, ¿quién es el Verbo, hermano? Cristo, la palabra, la revelación de Dios, la palabra encarnada. El Verbo, hermano, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere decir que antes de que todo sucediese, hermano, en el principio existía el Padre, existía el Hijo y existía el Espíritu Santo. Ahí estaban ellos. En el principio, hermano, quiere decir que en el principio de que cuando no existía todo esto, lo que nosotros estamos viendo, no existía el mundo, no existía nada. Solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en esa completa unidad, en esa completa armonía, en ese completo amor. Pero quisieron, hermano, manifestar su gloria. Entonces, cuando quisieron manifestar su gloria, comenzaron a crear las cosas. Pero usted sabe de que cuando vamos al Génesis 1, del 1 al 3, usted dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya tenemos que el escritor de Génesis está diciendo, Juan te está enseñando a dos personas de la Trinidad. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí ya en Génesis está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra y que las tinieblas estaban sobre el abismo, pero que el Espíritu de Dios, ahí aparece ya la tercera persona de la Trinidad, pero el Espíritu de Dios se movía sobre el caos que había en la tierra. Entonces quiere decir, hermano, de que Juan está diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Ellos existían. Antes de existir ellos, hermano, todo era una tranquilidad, pero en algún momento Dios se le ocurrió crear algo. Y de ese crear algo, hermano, donde crea la tierra y crea el cielo, había creado ya los ángeles. Entonces, cuando usted sabe que está hablando Génesis 1, del 1 al 3, que está diciendo de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
del abismo, usted sabe, hermano, de que ¿cuántos creen que nuestro Dios hace cosas perfectas? El escritor está diciendo que en el principio él vivía tranquilo de todo, pero dijo, a crear algo para mi gloria. El ser humano es creado para la gloria y la honra del Señor. Entonces cuando crea Dios, hermano, cuando crea la tierra, ya alguien, usted sabe que no se sabe en qué tiempo es que se reveló el diablo, pero lo que sí que cuando vino a la tierra, hermano, vino a hacer un desorden. Entonces aparece hoy Génesis, el escritor lo que nos está tratando de llevar. Juan está diciendo, no te quiero asociar que en el principio era el verbo, ese verbo estaba y ese verbo era la luz, porque el versículo 14 de Juan dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también Juan está diciendo que en él habitaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Te está tratando de llevar, hermano, de que allá tenemos a Jesucristo y está diciendo, Él era la luz, Él era la vida. Pero cuando ya te lleva a Génesis te está enseñando que había un caos, las tinieblas estaban sobre el abismo, pero que una de las cosas en las cuales el Espíritu de Dios se movió fue que comenzó a ordenar el caos que había. Dios dijo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces una de las cosas que comienza con la creación es que Él dijo que sea la luz. Lo que quiero llevarle, hermano, para decirte que en lo de la promesa, Dios crea algo. Cuando no existía nada, todo estaba bien. Pero Dios dijo, voy a crear algo para mi gloria. Es que Dios sabía, hermano, en los problemas que se estaba metiendo. Sabía Dios que al crear lo que Él estaba creando, se metía en un problema Él. Él estaba tranquilo, hermano. ¿Sabe que aquí dicen, hermano, usted habla con personas que no quieren tener hijos? Pregúntele por qué no quieren tener hijos. Algunos dicen, es que los hijos le quitan la paciencia a uno. Entonces, si usted y cuando nosotros como ya hijos criados les decimos tal vez usted no lo dijo, pero yo sí le dije a mi mamá, yo no te pedí que me trajeras. Tú lo decidiste. Y es cierto, es lo mismo, hermano. Dios, nadie le dijo a Dios, hacenos. Nosotros le pudiésemos decir a Dios, yo no te dije que me hiciese, pero Dios dice, sabiendo que iba a tener esa respuesta, yo me tomé eso, aunque sabía que me ibas a hacer esto, yo lo hice. Quiere decir que, hermano, después de que Dios crea las cosas, Él sabía de que las cosas se iban a salir mal. Entonces, pero cuando va Dios a ordenar la creación, hermano, Dios comienza diciendo que, ¿cómo habla Dios para ordenar la creación? Cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo porque las tinieblas estaban sobre el abismo, Dios comenzó a ¿qué? La palabra comenzó a ¿qué? A ordenar la palabra. Cuando en función de la creación, Dios no le vino a preguntar a nadie, sino que agarró, hermano, cuando dijo, y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces Dios dijo y comenzó a decir, sea la luz, y fue la luz. Y hizo separación de tinieblas y separación de luz. Dijo que haya expansión entre lo seco y las aguas. Dios comenzó a agarrar uno por uno y ordenó la tierra una vez más. Y como que dicen, hermanos, de que como que no aprendió Dios, se le ocurrió crear No, y el diablo ya estaba creado, porque quien vino a desordenar la tierra era el diablo. Pero entonces cuando está ordenando la creación, usted tiene el desarrollo, hermano, de la creación de 6 días, 7 días. En esos días hizo Él algo, que creó a la raza humana, porque dijo que era la corona de la creación. Es que Dios sabía que el ser humano se le iba a revelar. ¿Usted lo hubiera hecho? Dios sí lo hizo, hermano.
Entonces, te quiero llevar, hermano, porque hay veces que la gente piensa, y lo que quiero decir, hermano, es el cumplimiento de una promesa, porque Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Y así Dios seguía creando las cosas. Nosotros, hermanos, si supiésemos que, por ejemplo, cuando vamos a establecer alguna relación, si usted le pudiesen adelantar y viera que con la persona que se va a casar, hermano, unos 5 o 6 años es la persona que la va a hacer llorar, se casara. ¿Se casara? ¿Y Dios? Dios tiene, hermano, esa sabiduría, porque por eso decimos que es un Dios justo. Aunque Él ve todas las cosas, a cada persona le da la oportunidad. Si Dios, hermano, no fuera justo, hubiera dicho, este me va a hacer mucho daño, que es el pastor, no lo voy a crear. Al hermano, él sí. Entonces, pero Dios no, hermano, sabiendo que tú y yo nos íbamos a rebelar, sabiendo que muchos de nosotros le íbamos a causar dolores, Dios, hermano, en la eternidad tomó la decisión. Antes que nosotros existiésemos, ya Dios llamaba por nombre a la hermana Julia, a Nicole, a Jonathan. Ya comenzaba Dios a llamarlo. Nosotros tal vez hubiéramos querido agarrar a Dios por separado. Usted no conoce a Neri. Yo ya los conocía, así nos hizo. Entonces dice, hermano, que Dios ordenó la tierra, pero cuando ordenó la tierra hizo al hombre. Pero que el hombre, hermano, cuando falló, no es que a Dios lo agarró así, wow, no pensé que el Adán me saliera de esa manera. Vámonos a primera de Pedro, hermano, 1, 19 y 20. Y pónmelo del 18, por favor. Para que entendamos un poquito, primera de Pedro, hermano, y estoy solo desarrollando de dónde sale la promesa. Primera de Pedro 1:18, si me lo pone. Del 18, ponme el 18, por favor. Ahí tenemos, hermano, como nosotros dice que con la sangre preciosa de Cristo, pero si me regalas el 18, ¿lo tenemos? 1:18. Porque si no, no me vas a entender el punto. Y si no, yo lo busco aquí en las mías. Usted tiene el 1:18, primera de Pedro 1:18 ahí. Y en lo último se lo mandé a los, yo lo vi, hermano, que lo iba a necesitar. Dice primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde cuándo, dice. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo, el Cordero de Dios, antes de que existiese el mundo, ya había sido inmolado en la eternidad, ya había sido inmolado. Quiere decir que cuando viene Cristo a la tierra, lo único que vino a hacer, hermano, algo que Él ya había hecho en la eternidad, quiere decir de que antes de que tú y yo existiésemos, ya Cristo en la eternidad, el Cordero de Dios, había sido inmolado para redimirnos de la maldición en la que íbamos a caer. Entonces, la promesa dice que cuando el hombre se le dijo, hermano, en Génesis, usted tiene Génesis 2, que comenzó Dios a decirle al hombre que el día que él comiere del árbol del bien y del mal, ese día iba a morir. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Comió. Entonces dice, desde ese día que el hombre comió, hermano, cayó bajo una maldición, separado de la comunión de Dios, murió. Y algo que se distorsionó en el hombre fue la imagen que Dios había puesto en cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermano, de que no importa la persona, lo bajo que llegue en cualquier pecado que usted diga o que yo digo, es que esa persona, un homosexual, tiene la imagen de Dios? Un drogadicto que esté lo más bajo, lleva la imagen de Dios. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, no importa el nivel donde hayamos caído, llevamos la imagen de Dios, pero que el pecado ha distorsionado en parte la imagen de Dios. Entonces, cuando el hombre cae, desde el momento que el hombre cae, le dice, ¿por qué comiste? Él dijo, la mujer, y la mujer le dijo, ¿por qué comiste la serpiente? Entonces, desde ahí en Génesis 3:15, Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la simiente de ella. Tú le vas a herir en el calcañal y él te va a aplastar la cabeza. Desde ahí, hermano, apareció la promesa. Yo voy a restaurar una vez más. Si restauré la creación,
Voy a restaurar también la raza humana. La única cosa que con la creación que hizo Dios, hermano, dar órdenes. ¿Por qué con la raza humana no puede hacer lo mismo que hizo con la creación? ¿Qué es más difícil, hermano? ¿Crear el sol o ordenar una persona que está en sus pecados? ¿Qué es más difícil? ¿Crear la luna, crear la noche, hacer separación o ordenar a la persona que anda en unos pecados? Si pudo decir que haya día y que haya noche, ¿no solo pudiera mandar la palabra que ya no caiga en esa situación? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil, hermano? ¿Sanar una persona o cambiar una persona del interior? Cambiarla. En cierta ocasión le dijo, ¿con qué derecho? Le dijeron a Jesús, tú te atreves a decirle, tus pecados te son perdonados, porque le llevaron un paralítico. Entonces el Señor Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces le dijeron los fariseos, no dijeron, sino que comenzaron a cavilar en su corazón. ¿Y quién es para que perdones los pecados? Entonces Jesús les dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, levántate y anda? ¿Qué era más fácil, hermano? Perdonar los pecados, pero como usted sabe, si yo le digo a la hermana Loida, yo no soy Dios, pero si le diría, te perdono tus pecados, usted ve que se los he perdonado. Entonces es fácil que usted diría, pero Jesús, para que te des cuenta que el Hijo del Hombre tiene poder, no solo para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Ah, wow, le dijo el Señor, te estoy diciendo que yo tengo el poder para cambiar. Pero que cuando Dios va a cambiar, hermano, Dios dio una promesa y le dijo, de la simiente de la mujer se va a levantar alguien. Estaba anunciando a nuestro Señor Jesucristo, tú le vas a morder el calcañal y Él te va a aplastar la cabeza. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con el hombre? El hombre no es como la creación, que al hombre a la creación le mandó la palabra. A usted y a mí Dios le puso algo, que es la imagen de Él, y le dio voluntad. Dios nunca lo va a forzar a usted ni a mí a cambiar si usted no desea el cambio. Si usted no quiere cambiar, ¿cuántos hermanos necesitan un cambio? Todos. Pero yo sé que aquí diría alguien, bueno, yo no. Entonces, ese que dice que no necesita cambio, le dice Dios, Él dice que no necesita cambio. Ya le he dicho que cuando le llevaron al ciego, le dijeron al ciego, le dijo, la persona era ciega, y preguntarle al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad que la pregunta era medio ilógica? ¿Por qué le tuvo que decir al Señor, es ciego? Entonces llama al ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, Señor, es ciego. Pero ¿sabes qué, hermano? Jesús sabía que era ciego. Jesús sabe lo que tú tienes necesidad. Jesús sabe la necesidad que yo tengo. Pero Jesús nos ve y nos llama y nos dice, ¿qué quieres que te haga? Entonces, si usted cree que usted no necesita cambio, que yo no necesito cambio, yo le voy a pedir el carro. Dame un carro. Y diré, Dios, no es eso lo que necesitas, pero como no lo ves que necesitas un cambio, no lo voy a hacer. Quiere decir, hermano, todos estamos aquí. Entonces la promesa comenzó desde el Génesis. Y por toda la Biblia, usted tiene la promesa de que el Mesías iba a aparecer. Por eso es que los judíos le fueron a hacer la pregunta a Juan, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú? Y ¿cómo se llama? Andrés le llamó a Pedro y le dijo, lo hemos encontrado. Y le dijo Pedro, ¿cómo que hemos encontrado? De Nazaret no puede salir nada bueno. Solo ven, le dijo. Quiere decir que lo esperaban. Entonces el Señor Jesús también hizo otra pregunta y le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cada quien comenzó a decir lo que pensaban que era uno de los profetas, Jeremías, Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo, hermano? El Mesías. ¿Y el Mesías quiere decir en español qué? El enviado.
El Mesías, el Cristo, el ungido, quiere decir, por él decía, ¿eres tú el Cristo, como eres tú el Mesías? Porque ya Deuteronomio le decía que Dios iba a levantar profetas. Pero por todo el Antiguo Testamento, hermano, usted tiene, en Éxodo, hermano, ¿quién tipifica a nuestro Señor Jesucristo? El ángel de Jehová. Pero el Éxodo, cuando usted está viendo el Éxodo, hermano, Moisés viene tipificando que viene sacando un pueblo de esclavitud. En el diluvio, ¿quién tipifica al Señor Jesucristo? El arca. Los jueces, hermanos, señalaban a Cristo. Los reyes señalaban a Cristo. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo en Juan 5:39 les dijo a ellos, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Y de qué escrituras hablaba Jesús? Del Antiguo Testamento, porque no teníamos 9. Jesús le dijo, escudriñan las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Como lean la Biblia, lean el Antiguo Testamento, porque ellas hablan de mí. Quiere decir que Jesús le estaba diciendo, aquí está la promesa que un día iba a venir. Aquí está la promesa. Jesús aparecía. Usted tiene en Juan 24, cuando los discípulos iban para Emaús, cuando el Señor había muerto, y comenzando en el capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Quiere decir que la promesa, hermano, al solo caer el hombre, la promesa apareció. Quiere decir que todos los israelitas sabían que un día iba a llegar el enviado, que un día iba a llegar el que iba a restaurar a la raza humana. Entonces, la promesa estaba por todo el Antiguo Testamento, hermano, que Dios iba a enviar, y él sabía. Entonces, ¿por qué tenía que enviar, hermano? Porque a la tierra la ordenó de esta manera, pero tú y yo tenemos voluntad, y tú y yo, hermano, decidimos si queremos cambiar. Entonces tenía que venir alguien que se identificara con nosotros, que tomase una voluntad, y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, es lo que él hizo. Yo me vengo identificando con uno de ellos, porque a ellos yo los vengo a redimir, pero redime al que quiere, hermano. Entonces la promesa, hermano, una de las cosas, por eso le digo, la bendición, hermano, cuando la promesa se cumplió. La promesa, hermano, era nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino a la tierra, hermano, era que la promesa se había cumplido. Dios había venido. Por eso Juan está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad y lleno de hermosura. Juan comienza a decir, él era el verbo, él era Dios. Colosenses está diciendo que todo lo que existe por él y para él. Y después de que está describiéndolo Juan, porque Juan nos está ayudando para que te des cuenta que quien andaba en la tierra era el mismo Dios, caminando, tratando de restaurar algo que se había caído, algo que se había perdido, porque Dios nos pudo haber dejado, hermano, en completa ignorancia a todos. Pero eso es lo bello de Dios, que envió a Jesús. Entonces Juan está diciendo en el capítulo 1, versículo 14, que ese verbo se hizo carne. Regálame Gálatas capítulo 4. Ahora te estoy diciendo, hermano, que una promesa. Ahora Juan está diciendo, ese verbo se hizo carne. Juan también en el capítulo 3 está diciendo, dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Entonces, cuando usted va a Gálatas, la promesa cumplida, hermano, usted está viendo en Gálatas, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. El versículo 14 de Juan dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo mismo que está diciendo Gálatas. Dice que Dios, cuando se cumplió el tiempo, Dios tiene un tiempo. Todo, hermano, lo que nosotros tenemos desde Génesis hasta el libro de Mateo, hermano, es un proceso que Dios ha llevado. Y la revelación de Dios, hermano, se ha ido revelando de una manera progresiva hasta que usted ve que a Jesús se le conocía como el verbo, se le conocía como el cordero, se le conocía como la luz, se le conocía como la puerta. Muchos nombres tratándole de enseñar que Él era el camino, que Él era la luz, que Él era la puerta, que Él era el cordero. Para los judíos, hermano, no tenía mucho
que preguntarse cuando miraban las credenciales de Jesús. Era como cuando nosotros, hermano, no sé si usted ha ido a algún restaurante donde va a comer y usted ya se conoce el menú. Y entonces ya se lo dan a usted, pero usted lleva a un amigo, y más si lo está llevando a una comida que no es del país. Entonces, para usted le hace bien, dame tal cosa. Y la persona le puede preguntar, ¿y cómo conoces tú eso? Porque estoy familiarizado, aquí vengo. Los judíos estaban tan familiarizados con el Cordero. Por eso Juan el Bautista, ¿cómo lo presentó al Señor Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos, el Cordero. Ellos sabían que con un cordero se hacía remisión de pecado. Ellos estaban tan familiarizados de que se necesitaba un cordero, un inocente, por lo que nosotros habíamos hecho. Entonces cuando presentaron ahí el Cordero de Dios, los judíos dijeron, ¿me estás diciendo? Cuando dijo, Él es el que había de venir. Entonces, en el tiempo de Dios, hermanos, se cumplió la promesa. Entonces, para muchas personas, la promesa cumplida fue una bendición. Pero, el pasaje que yo tomé de partida menciona, hermano, de que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo que te quiero llevar, hermano, de que siempre hubo una promesa, porque Dios estaba restaurando algo que se había perdido, pero que la voluntad de nosotros juega mucho. Debemos de reconocer que el Mesías vino, que el Mesías tomó mi lugar y que pagó el precio que yo debería pagar, y gracias al sacrificio de Él en la cruz nosotros ahora somos salvos. Entonces, pero dice que cuando se cumplió el tiempo, Gálatas lo está diciendo de esa manera, Mateo, que comienza a relatar cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, oiga bien lo que venían los magos de tierras lejanas, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto, ¿dónde está? Uno de los que comenzó a temblar, hermano, fue Herodes. Dice que Herodes se turbó al escuchar que preguntaban por el rey de los judíos y toda Jerusalén. Mi pregunta es, hermano, ¿por qué se turbó Herodes? Le están preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y la venimos siguiendo. Al escuchar Herodes, se turbó. Como queriendo decir, quiere decir que hay otro rey. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos cuando vivimos alejados, hermano, del Señor? ¿Quién mandaba en tu vida antes que tú conocieses al Señor, Jonathan? Pero ¿sabe qué? Son las tinieblas, pero hermano, Vicente Fernández hizo una canción que decía que él era el rey. El otro que es el, no sé, Domingo, el que canta que todas las cosas las hace a mi manera. Francinata. Hermano, muchos de nosotros vivíamos esa vida que cuando venimos que nos dijeron, nació el Mesías. Ay, hermano, si se turbó Herodes, era porque ahora usted ve que le dicen que se presenta Jesús. ¿Qué quiere decir? Que usted se sale de su trono y ahora tiene que sentar a nuestro Señor Jesucristo en el trono. Pero ¿qué es lo que nos cuesta cuando queremos cambiar, hermano? ¿Por qué no cambiamos tan fácil? Porque nos gusta seguir nosotros mandando las direcciones. Entonces, para algunas personas, hermano, decir que es Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús, hacen tantas reacciones porque reconocer que Él es el Hijo de Dios, reconocer que Él es el Rey, y se ponen tan enojados, quiere decir que yo tengo que entregar mi reino. ¿Qué es lo que nos pasa a los padres, hermano, cuando los hijos ya crecen? Perdemos el reinado. Cuando son pequeños, vaya hijo, tráeme un café. Tú al otro, me vas a traer el pan y el otro. Ya cuando crecen, hermano. Hay niños que aquí, hermano, y tú que no tienes pie. Entonces, ya cuando los niños van creciendo, hermano, si tienes los niños pequeños, todavía tú eres el rey de ese hogar. Ya cuando los niños crezcan, se te terminó tu reinado. Yo todavía tengo medio reinado porque tengo a Isaac de 13 años. Pregúntele a los muchachos por qué se van de las casas.
Cuando ya crecen, que ya tienen, ¿qué es lo que les molesta a los muchachos? Me dijo alguien, no sé con quién estaba hablando hace poco, me dijo, ya se van a dar cuenta lo que es tener un reino, me dijo. Porque hay que, me dijo, no sé, me dijo, ¿por qué no les gusta el reino? No es que ellos quieren mandar, le dijo. Entonces se van de las casas porque le dice, es que ya estoy grande, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Una de las cosas que me enseñaba mi papá y me decía, mientras usted esté bajo este techo, yo soy el rey. Si ya usted quiere establecer su reino, usted va y establece el suyo. Y cuando yo llegue a su reino, me dijo él, yo me voy a someter, y me lo demostró, hermano. Mi papá vino del Salvador aquí. Allá era él el rey, él me daba las órdenes. Cuando vino aquí, él predicaba y lo vinieron a buscar. Pastor, lo queremos llevar a mi iglesia. Él le dijo, él es el que manda, le dijo. Yo estoy en la casa de él. Si él dice sí, hable con él. Si él dice que yo voy a predicar, voy a predicar. Si él dice que no, es no, porque yo estoy bajo el techo de él. Entonces se entendía, pero hermano, Herodes se turbó porque al decir que había un rey de los judíos, el reinado de Herodes quedaba ¿dónde? Ya no mandaba. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando nosotros venimos al Señor? El apóstol Pablo dijo una de las maneras grandes en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me rescató. ¿Quién manda ahora en su hogar, hermano? Y de verdad Cristo es el que toma las... Estamos a veces como estamos, hermano, porque es que aquí en la casa vamos 50 y 50. El Señor Jesús entiende. Hay veces que Él toma unas decisiones, pero hay otras que yo las tomo. Hermano, cuando como cristianos nos está yendo mal es porque le decimos al Espíritu Santo, te puedes hacer a un lado porque quiero resolver este problema. Hasta decimos eso, mira, que te valga que soy cristiano. Porque si no fuera, y solo nos comienzan a dar cuerda, y ya le pedimos permiso al Espíritu Santo, ¿me permites, por favor? Entonces, hermano, ¿para usted es una bendición que Cristo haya nacido o no es una bendición? Hermano, desde el momento que Cristo nace, Dios puede restaurar las cosas y mandar hasta el mismo diablo que se convierta nuevamente, pero Él no violenta la voluntad de nadie. Es más, te deberías de hacer la pregunta, ¿por qué a ti y a mí Dios nos dio oportunidad y no al diablo? Esa es una pregunta que se la vamos a hacer en el cielo, porque si Dios hubiera dicho, ni el diablo ni tú tienen una oportunidad, el diablo no le dio una segunda, usted y yo tenemos una segunda. Cuando nació el Mesías dijo, el cumplimiento de la promesa vino, es nuestro Señor Jesucristo. Navidad significa que el tiempo se cumplió. Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a aquellos que estaban bajo la maldición de la ley, porque hermano, todo aquel que infringe la ley está bajo maldición, porque usted quebranta un mandamiento y está quebrantado todo. Maldito el que muere colgado en una cruz del Calvario. Usted y yo merecíamos morir colgados, pero apareció el Cordero de Dios que le dijo, cárgame los pecados de él, cárgamelo. Pero le han cargado, hermano. Potencialmente Jesucristo murió ¿por quién? Por todos. Pero son salvos ¿quiénes? Aquellos que dicen, yo necesito el sacrificio de la... Dígale, una vez andábamos evangelizando y le dijimos a alguien en un campamento y le dijimos a uno, mira, te venimos a hablar del plan de salvación. Y fue como que una ofensa. ¿Salvarme de qué? Dijo. ¿Salvarme de qué? No, le dijo el muchacho, era un joven, es que tú estás perdido. Yo no estoy perdido, tal vez estás perdido tú, yo sé bien dónde estoy, le dijo. Hermano, era una plática. Y le dije, déjalo, él ya está haciendo reacción. ¿Cuántos estaban aquí perdidos, hermano? Pero cuando no habíamos venido al Señor y nos dijo, usted está perdido. ¿Perdido tu abuelita? Le dijimos, yo no. Pero ahora no es cierto, hermano, que le damos gracias al sacrificio de la cruz, porque yo estaba perdido y gracias a que el Cordero de Dios vino en el tiempo, usted y yo tenemos una oportunidad, hermano. Entonces Herodes se turbó de una manera, hermano, que le dijo a los magos, el rey de los judíos. Entonces dice que oyendo esto el rey Herodes en el versículo 3, se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sabe, hermano, de que los religiosos
Le molesta que nuestro Señor Jesucristo haya nacido, porque cuando Herodes quiso darse cuenta de lo que venían diciendo a los magos, llámenme a los hermanos de Comunidad Cristiana. Y le dijo al hermano Diego, ¿dónde dicen que debería nacer el Cristo? El hermano Diego sabe las escrituras, en Miqueo 2, y comenzó él, tú Efrata, pequeña entre las naciones, de ti saldrá. Entonces es Belén. Sí, le dijo el hermano Diego, en Belén. Belén estaba, hermano, 30 kilómetros de Jerusalén. Belén estaba a 30 kilómetros de Jerusalén. Herodes se turba y manda a llamar a los religiosos, aquellos que sabían del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a dónde iba a nacer, de dónde iba a venir, de qué tribu, lo sabían bien. 30 kilómetros, hermano, y no podían ir a ver a Belén. Wow, hermano, el nacimiento de la Navidad, muchos saben de que celebramos que nació Jesús, pero no se mueven. Entonces, la bendición de la promesa cumplida, hermano, depende de la voluntad de cada uno de nosotros. Herodes no quiso renunciar al señorío de su vida. Los religiosos lo sabían bien, pero no estaban en condiciones de decir, vamos a irlo a ver. Entonces los magos le dijeron, porque nosotros venimos desde lejos. Y venimos porque oímos que nació. Le dijeron la descripción y los magos siguieron. Pero Herodes les dijo, miren, cuando ustedes lo encuentren, díganme, porque yo lo quiero ir a adorar también. Pero Herodes quería matar al niño, porque no podía, hermano, no podía vivir con que Jesús existía. ¿Sabe, hermano, de que por eso a veces yo le menciono, hermanos, si en tu cabeza llegas a entender y Dios te diría, te voy a dar break 2 días, no existo. Ay, hermano, algunos que dirían, ay, si hoy se desenfrenó el caballo. Todo lo que usted, solo aquellos hermanos que dicen la vida que Él nos dio es buena, yo me quedo aquí. El Señor Jesús le dijo, Señor, todos están yendo porque la palabra es dura. El Señor Jesús se le quedó viendo a Pedro y le dijo, ¿qué le dijo a Pedro? Si quieres, puede irte. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A dónde? ¿Sabe, hermano, por qué no nos vamos nosotros? Jonathan, si quieres te puedes ir. Hoy se quebró la llave, pero la puerta ha quedado abierta. Y Jonathan diría, ¿y a dónde, pastor? ¿A dónde? Hermanos, nos podemos ir todos. Todos nos podemos ir, pero aquellos que hemos nacido de nuevo le decimos, ¿a dónde nos vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, ¿sabe qué? Dios nos ha hecho tan feliz, tan alegre, que aunque usted se quitara la idea de que existe Dios, usted le diría, fue tan bonito creer que tú existías porque cambió mi hogar, cambió mi vida, cambió todo. Hermano, ¿sabe que ahora podemos hablar, nos pueden ver, podemos platicar? Pero antes, cuando no conocíamos al Señor, esto es que todavía, hermanos, se nos suben los... ¿Cuántos aquí se enojan todavía? Siento como que a mí no me paran los pelos, hermano, pero nadie puede saber que estoy enojado. Pero yo siento unos fogonazos así. Entonces no quisiera usted que en ese entonces, como Herodes, ningún rey, aquí el rey es ¿quién? No le decimos a las esposas igual, hermano, y la esposa dice igual. ¿Quién manda aquí en esta provincia, hermano? Miren las esposas y los esposos. Aquí los dos mandamos. La Biblia dice que Cristo es cabeza del hogar. Y el hombre cabeza de la mujer. Pero, hermano, si esas cosas van directo a la columna y le mandan un corrientazo hasta aquí a las mujeres. Hermanas, ¿quién manda en el hogar? 2:20. Él es la cabeza, yo soy el cuello. Pues sí, hermano, que es normal. Si usted no le rinde el hogar al Señor, yo no se lo rindo como esposo, y la esposa no le rinde el hogar al Señor, hermano, eso es lo que sale. Si Herodes es lo que le digo, ¿quién manda aquí? Le dijeron, aquí en Jerusalén, Herodes. No, le dijeron los magos, hemos visto la estrella, el rey de los judíos ha nacido, aquí soy yo. Entonces les dijo, vayan y me dice dónde esté. Cuando se vio burlado, ¿qué fue lo que hizo Herodes, hermano? Mandó a matar los niños de 2 años hacia abajo, porque quería exterminarlo. Quiere decir que Herodes, hermano, aunque nació el cumplimiento de la promesa, no se pudo beneficiar. Los reyes, los fariseos no se pudieron beneficiar.
¿Por qué razón, hermano? Porque estorbaba. ¿Te estorba a ti, hermano, que Jesús haya venido a la tierra? ¿Sabes, hermano, que a veces decimos, pero te digo, ¿por qué estás tú aquí este día en la iglesia? Pastor, no nos queda de otra, si somos cristianos, pues tenemos que llegar. Pero si no, si es que no hay rey, entonces no vengo, pastor, tengo que ir a mi casa, no hay rey. Eso es lo que nos mueve, hermano. Cuando te invito a hacer cosas, es porque nosotros tenemos una naturaleza que todavía está tratando de hacer cosas, pero que Dios te está diciendo, hermano, de que el tiempo se cumplió y que el rey de los judíos vino. Los que se beneficiaron, hermano. Usted ve en Mateo, en Lucas dice que habían pastores. Y que una de las cosas que ellos estaban cuidando las ovejas cuando de repente el cielo aparecieron los ángeles y dijeron, gloria a Dios en las alturas. Oiga, hermanas, hoy a los hombres de buena voluntad, no hay ningún hombre de buena voluntad, hermano, dijo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres. El favor de Dios, hermano, no es porque aquí habíamos buenos, era porque el favor de Dios estaba resplandeciéndole a la tierra, restaurando. No hay ninguno bueno. El Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno, le dijo. Bueno solo es Dios. Entonces, ¿qué bueno podía haber para haber mandado el Mesías, hermano? Hermana Nubia, ¿cree que sí valdría la pena que la hubieran mandado por usted? Hermana Loida, Jonathan, le pudiéramos haber dicho a Jesús, tal vez por ellos no, pero yo sí valgo la pena, Señor, mándalo. Ninguno valíamos la pena, hermano. Ninguno. Dice que todos nos descarriamos como ovejas y Dios cargó el pecado de cada uno de nosotros sobre Cristo. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, ¿estamos qué? ¿Pecaron algunos o pecamos todos? Y la paga del pecado es más la dádiva de Dios. Los pastores estaban diciendo, no se asusten, les traemos nuevas de gran gozo, porque nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores dijeron, pasemos a ver lo que ellos dicen. Y esta es la señal, encontrarán al niño en pañales. Y llegaron. ¡Pum! Y lo que dijeron, le dijeron lo que los ángeles. Cuando presentaron al niño, hermano, Simeón, el Espíritu Santo le había dicho a Simeón que ese día, él, que se dirigiera al templo. Dicen, Simón, usted tiene, hermano, en Lucas 2, 28, 32, usted tiene la narración. Simeón era un anciano que esperaba la consolación de Israel. Entonces, oiga qué tremendo, hermano, que dice que cuando llegó al templo, porque el Espíritu lo movió a ir al templo, venía María y venía José a los 8 días para hacer el ritual que le hacían a los niños. Y Simeón lo vio al niño y se le acercó y le dijo, y agarró el niño, Simeón, y le dijo, ahora despide a tu siervo en paz. Se pone a pensar usted, hermano, de que usted le agarre un niño de las que tenga el más chiquito y le comience a hablar, aquí está tu siervo. Diría, o está loco este señor o nunca ha tenido hijos. Pero María dice que cuando escuchaba a Simeón hablar, le dijo, ahora despide en paz a tu siervo. Le hablaba al niño, porque han visto la salvación de Israel y luz para los gentiles. Ahora ya me puedo morir, porque la promesa se ha cumplido. Simeón, hermano, se benefició. Usted le pudiera decir al Señor, hermano, ahora, despídeme en paz, Señor, porque mis ojos... Si Dios viniera en este momento, hermano, pudieras decirle como Simeón tú, despídeme en paz. Hermano, ese día que tú conociste al Señor, ese día que yo lo conocí, se cambió todo. Ya Dios ya no te ve como te miraba, porque cargó el pecado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Simeón, estaba también una mujer que se llamaba Ana, también usted la tiene también, hermano, allí en 2:36, 38. Tenía, hermano, 7 años de haber enviudado y tenía 84 años de estar sirviendo en el templo cuando Simeón le dijo, Ana, Él es
Y Ana le dijo, el Mesías. Y comenzó a hablar a Ana, hermano, y a decirle a la gente, Él es. ¿Sabe, hermano, por qué tú y yo le podemos decir a la gente, Él es? Solo si tú entendiste que estabas perdido en tus delitos y pecados. Si no tienes al Señor, hermano, con todo el respeto que te merece, vas camino al infierno. Si crees que el Señor Jesús vino, tú puedes decir, se cumple el tiempo y vino la promesa. Ahora bien, también voy terminando, hermano. Cuando tú estás leyendo la palabra y están relatando, Mateo y Lucas está relatando, hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero Mateo está diciendo que cuando nació, hermano, nuestro Señor Jesucristo, había pasado algo. Dice que María estaba desposada en Mateo del 1 al 18, el versículo 18, y entonces, pero que en ese entonces, hermano, había un empadronamiento, un censo que cada quien tenía que irse, hermano, a registrar dónde nació, porque quería el Imperio Romano, era bien inteligente, hermano, para saber a dónde iba a mandar que pagara impuestos. Es como si República Dominicana o El Salvador diría, vamos a empadronar para ver a dónde tenemos nuestros ciudadanos, porque quiero mandarle que paguen su impuesto. Entonces cada quien tenía que ir a donde nació. Entonces María y José eran de Belén. Entonces dice que, ¿cómo cree que estaba, hermano, Jerusalén, Belén en ese momento? Estaba revuelto y estaba lleno. Dice que cuando llegaron no había lugar para que el niño naciese. No había lugar en el mesón. Se pone a pensar, hermano, de que la promesa, el cumplimiento de la promesa, y cuando viene la promesa, la gente está tan que Navidad, que el nacimiento, que el empadronamiento, hermano, es pura coincidencia. Vaya a las tiendas ahorita. Uy, hermano, es que usted ha pensado, hermano, hoy en la mañana en mi devocional le decía al Señor, qué cosa, Señor, celebramos Navidad, no ahora, pero esta temporada, pero estamos tan, hermanos, con la lista de los regalos, que Paquito, que Carlos, que Toño, que no sé qué, y que salimos allá, y que salimos allá, no haya parqueo. Esa es la esencia de la Navidad, hermano. ¿Cuál es la esencia de la Navidad? Nació nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, los panes, secundario. El estreno, secundario. Pero pregúntale a los muchachos, ¿y qué pasó con la Navidad? No, la Navidad estoy triste, porque es que no me compraron mis zapatos. Es que la Navidad son los zapatos que la ponen alegre. Y yo espero que usted no va a decir, estoy triste, pastor, ¿por qué? Es que le pedí al Señor un viaje y no podemos viajar para Navidad. Ok, que pudiese viajar a Navidad, pero que no hubiera venido el Señor Jesucristo, ¿no? Con todo y crucero va para allá, para donde usted sabe que tiene que ir. Hermano, es que en esta Navidad ha habido lugar para nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nos acostumbramos tanto a celebrar las Navidades. ¿Sabe, hermano, que lo que hay abajo es secundario? No pudiéramos tener que comer, hermano. Y la fiesta es esto. Si usted ha entendido. Si yo he entendido. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hermano? Usted y yo tuvimos la oportunidad de pasar de muerte a vida. ¿Sabe de que aquellos hermanos de que la Navidad les alegra? Mire ellos cómo han decorado aquí. Tiene un propósito, le alegra eso, la decoración. Pero si eso es lo que te le pone luz y alegría a tu vida, ya en enero las quitamos y ya la iglesia va a estar triste. Ay, pastor, qué triste la iglesia. Ese es el problema, hermano. Muchos de nosotros, lo que nos alegra es este ambiente familiar. Esos regalos, eso aquí. Pero eso se va a terminar, hermano.
Y hoy en enero vas a comenzar con los dolores de cabeza que la carta de crédito va a comenzar a mandarte las facturas. Pero si Cristo nació en tu corazón, hermano, tú vives una vida de felicidad. Amén. No tenemos para comprar los zapatos, pero el Señor me compró una ropa. Es la vestidura de justicia que Dios me dio. Jesús vino a comprarme, no te vine a comprar tu carro, vine a pagar por tu salvación. Por eso que el apóstol Pedro dijo, ustedes fueron redimidos de su vieja manera de vivir que heredaron de sus padres, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en este tiempo. Si Cristo hubiese venido, hermanos, 20 años atrás, estoy terminando. ¿Cuántos tienen 20 años de conocer al Señor? Bueno, Héctor, hermana Alexandra. Si Cristo hubiera venido 20 años atrás, tú hubieras sabido el sentido de la Navidad, pero te diría el Señor, trotar, tu ley, ya estás aquí. ¿Sabe por qué, hermano, cada año que se celebra la Navidad es un motivo de regocijarse? Porque si no sé cuántos años llevas en el camino del Señor, si llevas 5 y Dios hubiera venido hace 6 años, estaba frito, hermano. Si Dios hubiera venido hace 15 años y tú no tienes 15 años, Navidad para ti lo único que significó fue panes, fue lechón, fue no sé qué es lo que haces en tu país, es lo único. Pero sabe, hermano, de que la alegría más grande es que nació el Salvador. Y no solo nació allá en Belén, nació aquí, pastor. Nació aquí, pastor. No me importa, pastor, si después no tenemos panes. Eso no es la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad es que nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Celebramos por esta temporada el nacimiento de Jesús, pero usted y yo estamos esperando el segundo advenimiento, porque Él hoy viene a buscar a aquellos que abrieron su pesebre para que naciera el Hijo de Dios. Si tú no tienes al Señor en tu vida, hermano, qué lástima, porque después de esta temporada de fiesta regresarás al mismo lugar a estar triste y vas a esperar, por lo menos te va a llegar San Valentín, que es el 14 de febrero, para que te vuelvas a alegrar. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, hermano, tenemos al Señor en nuestra vida y cada momento nos alegramos. Ponte de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Dale gracias ahí, hermano, por decirle, Señor, Herodes no se pudo beneficiar del regalo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque no quiso entregar, Señor, su reinado. Los escribas y los fariseos, que eran conocedores del tiempo, no se beneficiaron porque estaban tan ocupados para ir a Belén a ver lo que decían los magos. Pero todos aquellos, Señor, que cuando tú viniste, los pastores, Ana, Simeón, entendieron que la promesa se había hecho una realidad y que cuando la promesa vino, ellos sí tenían lugar en su corazón. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si tú no has nacido en su corazón, Señor, la Navidad no tiene ningún sentido, Dios. El nacimiento no tiene ningún sentido, porque ellos van a morir en sus delitos y pecados. Pero si cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú naciste en nuestras vidas, Señor, nos has hecho las personas más felices, Señor. Y aunque entendemos que tú no has nacido en esta temporada, pero sí entendemos que un día el Rey de Reyes vino a esta tierra a restaurar lo que se había perdido,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquella luz vino a la tierra, el mundo por él fue hecho, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que han creído en él, aquellos que han abierto su corazón, aquellos que ven que la Navidad, el sentido es que nació en la ciudad de David mi Salvador, Cristo el Señor. Hemos pasado de muerte a vida, porque el escritor está diciendo que en él estaba la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Padre, yo te suplico, Señor, si como cristianos no hemos tenido tiempo, Señor, para meditar el regalo más grande que tú nos has hecho. Por eso, Señor, que las personas se dan regalos, porque tratan, Señor, de expresar que un día el dueño del universo les hizo un regalo precioso. Nos regaló a su Hijo, lo más precioso. Cuando nos iba a regalar algo, el Padre nos dio a su Hijo. Y gracias a ese regalo, aquel que era rico se hizo pobre, para que con la pobreza de él, con lo que él se estaba haciendo pobre, nosotros fuésemos enriquecidos. Gracias, Señor, porque un día llegaste a mi vida. Gracias, Señor, por ese día que tú naciste en mi corazón. Entendí que la vida me iba mal porque yo era el rey de mi vida. Hacía las cosas como yo quería. Pero cuando vine a ti entendí que el único rey que existe eres tú. Y por eso Juan el Bautista dijo de esta manera: el tiempo se ha acercado y el reino de los cielos ha venido. El tiempo se cumplió. El reino de los cielos se ha acercado. Y viene el monarca buscando súbditos. Y todos aquellos que entienden que el monarca es el que manda, que nosotros somos sus súbditos, hemos rendido nuestra vida y le podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo ya no soy el rey, ahora Él es mi rey. Y lo que ahora vivo, lo vivo bajo las órdenes de mi rey. Me es un privilegio servirle a mi rey, porque Él no me compró a la fuerza. Él me compró con el amor que impactó mi vida. Al darme cuenta que yo no valía nada, yo no tenía nada, y no valiendo nada, el Rey de Reyes y Señor de Señores se entregó por completo, por restaurarme aquello que la primera pareja había perdido y que yo había heredado, esa naturaleza pecaminosa. El Rey de Reyes venía diciéndome: yo soy el camino, yo soy la puerta, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo he venido para que tengan vida. Gracias, Dios, porque un día se abrió el cielo y aquellos ángeles, la pregunta que se han de haber hecho: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está dejando su lugar. Y le han de haber hecho la pregunta: ¿pero para dónde vas? Y él dijo: voy de viaje. ¿A dónde? Y dijo: a restaurar lo que un día se perdió. Porque yo creé la raza humana para la gloria y la honra de mi nombre. Y el día que creé a la raza humana era que quería compartir mi gloria con ellos. Mas ellos se desviaron. Pero estoy dándoles una segunda oportunidad. Quiero restaurar aquello que un día perdieron. Por eso, cuando entendemos que Adán comprendió lo que había perdido, quería regresar al jardín.
pero pusieron un querubín con una espada impidiéndole el acceso al lugar, porque sabía el Señor, dijo: ahora es como uno de nosotros, ha conocido el bien y sabe lo que es el mal. No vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva en esa condición, porque Dios estaba abriendo el camino a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta noche en este lugar. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de predicar una vez más la palabra. Si hay alguno, Señor, que no hemos entendido el regalo que tenemos, Señor, te suplicamos que nos perdones, porque no he hecho un alto, Señor, en esta temporada para decirte gracias, Señor. Gracias. Aunque tal vez no tenga trabajo, Señor, gracias, porque me diste la vida. Tal vez no tengo salud, Señor, gracias, porque tengo la vida. Tal vez, Señor, perdí un ser querido, pero te tengo a ti, gracias. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a tomarte en cuenta en todas mis decisiones, en todos mis proyectos en este año, Señor. Yo te lo suplico, Dios. Padre, ahora terminamos este servicio, pero tu presencia sigue con nosotros. Vamos a compartir esa cena, Señor. Yo te suplico que tú bendigas cada hermano que ha contribuido, Señor, en prepararla, y que podamos pasar un momento, Señor, en armonía, en la hermandad, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.